Hola mi amigo querido, mira, esta semana estudiaremos el tema de la unidad en la adoración. El propósito de la adoración es reconocer y agradecer a Dios por sus obras de misericordia. Ahora, este reconocimiento debería unir a todos sus hijos y sin embargo, a veces es motivo de conflictos y discordias. Unos creen que debería adorarse de una forma, otros no están de acuerdo. Bueno, esta semana estudiaremos algunos principios que deben orientar la adoración de los cristianos. El primer principio es que la adoración es el reconocimiento y la gratitud por algo que Dios hizo. La adoración es la respuesta de un corazón que reconoce y agradece a Dios por algo. Apocalipsis 15, 3 y 4 describe a los redimidos en el cielo de la siguiente forma: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En este texto, los redimidos están en el cielo y reconocen que grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Quiere decir, las dos grandes obras de Dios son su creación y su redención, y ambos actos son frutos de su amor. No hicimos nada para merecer la creación, y para merecer la redención, si hicimos algo, fue solo pecar. O sea, nada. La creación y la redención son acciones divinas movidas únicamente por su amor y su misericordia. Ahora, ese reconocimiento llena el corazón de los redimidos de tanta gratitud, y la adoración es un acto espontáneo de agradecimiento de parte de ellos. La noche del pecado allá en el cielo ya pues habrá llegado al fin. La historia triste de dolor y muerte se habrá ido. La obra de redención y liberación del pecado ha llegado al fin, y los redimidos rendirán cuenta o gloria a Dios, honra, por todos los siglos de los siglos. Es por ese motivo que ellos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Juan habla como si fueran dos cánticos diferentes, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Pero este cántico, en el cual los vencedores agradecen a Dios por la redención y la victoria alcanzada gracias a la sangre del Cordero, se inspira en el himno con que los israelitas expresaron su gratitud por la liberación de Egipto, guiados por Moisés. Para los judíos del tiempo de Cristo, el paso del Mar Rojo había sido tipo y prefiguración de la redención mesiánica. Moisés era el primer libertador y el Mesías sería el segundo libertador. Moisés cantó el cántico de Moisés cuando pasó por el Mar Rojo. Ahora los redimidos cantan el cántico del Cordero, porque pasaron ya por la noche de pecado de este mundo y están en el cielo. Y recuerdan también el cántico de liberación de Moisés. Pero hay algo más aquí. Los redimidos que cantan el himno de Moisés y del Cordero, según David en el Salmo 29, 2, esos redimidos declaran lo siguiente: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Gloria a su nombre. ¿Qué significa esto? En la Biblia se da mucha importancia a los nombres. Los nombres tenían significados literales y eran símbolos del carácter y la personalidad de la persona. Y de acuerdo con David, en el versículo que leímos, la adoración a Dios está relacionada con su nombre y con su carácter de santidad. Vuelvo a leer: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Esto significa que una de las características de la adoración auténtica es que los adoradores reflejen el carácter del Dios que adoran, y el carácter de Dios es amor. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
En el cielo, según Apocalipsis 14:1, los redimidos seguirán al Cordero, pero estos que siguen al Cordero en el cielo son los que tendrán el nombre de Jesús escrito en su frente. O sea, el carácter de Jesús estará reflejado en ellos. Desde este punto de vista, nadie que no sea manso y humilde puede reivindicar que está adorando auténticamente a Dios, porque el primer requisito es reflejar el carácter de Jesucristo. En la segunda parte de este estudio, veremos que Satanás levanta una falsa adoración. Su propósito es engañar a la humanidad. Él se presenta como un ángel de luz que reclama para sí la adoración que solo le pertenece a Dios. Así lo hizo en el desierto con Jesús. Leamos Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es interesante que el diablo siempre anheló para sí la adoración que Dios merece. Y los seres humanos hoy podemos sentirnos tentados a creer que la verdadera adoración es un simple asunto de formas o de instrumentos, olvidándonos que para Dios el mejor instrumento de adoración es un corazón transformado a su semejanza, un corazón manso y humilde. Ahora, si en el nombre de la verdadera adoración una persona ataca a sus hermanos como si estuviera poseído por el propio enemigo, ¿qué adoración verdadera defiende? Este es un asunto para pensar y meditar con seriedad. A medida que el tiempo avance, el pueblo de Dios será víctima de presiones de todo tipo y corremos el peligro de dividirnos en lugar de unirnos. ¿Y dividirnos por qué? Por causa de lo que llamamos adoración. La sierva de Dios dice en el libro Profetas y Reyes, página 376, lo siguiente: el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra de Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, desierto o muerte. O sea, la sierva de Dios dice que Dios tiene que ser el único objeto de nuestra adoración, de nuestro amor, de nuestra entrega, de nuestra consagración. Los hombres pueden presionarnos a dejar de adorar a Dios. Y cuando digo los hombres, no son los hombres de afuera, solamente los enemigos que nos van a perseguir para que dejemos de adorar a Dios, sino los propios hombres, nosotros, que nos concentremos tanto en adorar nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, y dejemos de adorar al Dios verdadero. Este es un asunto serísimo. Pero vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14 encontramos los 3 mensajes angélicos. Los adventistas creemos que estos mensajes deben ser dados al mundo en nuestros días. No es un nuevo evangelio, no, es el evangelio eterno. Dios levanta al fin de los tiempos a un pueblo para predicar el evangelio eterno, porque de cierto modo el evangelio no está siendo predicado. Solo la causa del evangelio, que es la gracia salvadora de Cristo, no es el evangelio completo, porque Cristo no nos salva para que continuemos pecando en este mundo. El evangelio, para ser completo y eterno, debe presentar la causa, que es la gracia de Cristo, y el resultado, que es la obediencia a sus enseñanzas resumidas en su santa ley. Ahora, es interesante que el primer ángel de Apocalipsis 14, en el versículo 6 y 7 está esto, aparece con una misión. Dice: luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo
a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y los manantiales de agua. Este texto que acabo de leer dice que el ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo. La preposición para denota propósito. El ángel de Apocalipsis 14, que simboliza al remanente de nuestros días, aparece con una misión, con un propósito. Ese propósito es predicar el evangelio eterno. Parte de esa predicación es decir en alta voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir, la adoración debe estar unida a la misión. No existe verdadera adoración mientras los adoradores no estén empeñados en traer personas a Jesús. Adorar y dar gloria a Dios no es solo cantar. Es salir a buscar una persona y conducirla a Jesús. Esta debe ser una acción urgente e inmediata. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. De esta perspectiva bíblica no existe adoración sin misión. Y tal vez lo que mantendrá unidos a los adoradores no será la adoración en sí, sino el cumplimiento de la misión, que le dará autenticidad a la adoración. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Veremos ahora el estudio de la Biblia y la adoración. Hechos capítulo 2, versículo 42, describe a los primeros cristianos haciendo lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay 4 elementos de la adoración en este versículo: la doctrina, o sea, el estudio de la Biblia; la comunión de los unos con los otros; el partimiento del pan y las oraciones. El texto dice que los primeros cristianos perseveraban en estas 4 cosas. Perseverar es mantenerse firme y constante en una acción. Quiere decir que si los primeros cristianos perseveraban en el estudio de la Biblia, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, es porque estas cosas no eran actividades esporádicas, sino firmes y constantes. Ellos perseveraban. Ellos se reunían para que esas 4 actividades se realizaran en la vida de ellos. Veamos esto por partes. El estudio de la palabra de Dios es el centro de la verdadera adoración. La Iglesia Adventista se caracteriza porque sus doctrinas están basadas únicamente en la Biblia. Tenemos el principio de sola escritura. El centro de nuestros cultos debe ser el estudio de la palabra, no la música, ni la promoción, ni el marketing de cualquier actividad, sino el estudio de la palabra de Dios. Los predicadores necesitamos saber que vamos al púlpito no a predicar nuestras ideas, nuestras opiniones, sino la palabra de Dios. La sierva del Señor aconseja en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 188 y 189, lo siguiente: doquiera se proclamen las verdades del Evangelio, los que desean sinceramente hacer lo recto son inducidos a escudriñar diligentemente las Escrituras. Si en las escenas finales de la historia terrenal, aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias siguieran el ejemplo de los bereanos, escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la palabra de Dios los mensajes que se les dan, habría un gran número de leales a los preceptos de la ley de Dios, donde ahora hay comparativamente pocos. Este es un problema que debe ser llevado a serio. Hoy día, muchos miembros de iglesia están siguiendo a seres humanos, literalmente adorando a seres humanos, en lugar de estudiar y analizar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de nuestra fe, no es la crítica de un hombre, aunque sea un pastor maravilloso. No es lo que él piensa, lo que él dice, lo que él opina, es la palabra de Dios. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. No hay verdadera adoración, no hay verdadera fe sin un análisis y un estudio
de la palabra de Dios. Es en ella que tiene que estar fundamentada nuestra fe. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando del partimiento del pan y de las oraciones como parte de la verdadera adoración. La iglesia cristiana fue siempre una iglesia de oración. Pedro un día estaba preso y la iglesia se reunió en la casa de la madre de Juan Marcos para orar en favor del apóstol. El resultado fue que Dios liberó milagrosamente a Pedro de la prisión. Por otro lado, el Pentecostés vino cuando la iglesia estaba en oración. Si hoy la iglesia orara como al inicio de su historia, podríamos ver los mismos milagros de aquellos tiempos. Algo más, la iglesia del primer siglo era tan unida que los hermanos comían juntos. El partir del pan que la Biblia menciona no se refiere a la Santa Cena de hoy, sino a las reflexiones normales que los hermanos realizaban en espíritu de unidad. El tema central durante esas comidas era la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos vivían el evangelio que habían conocido. A pesar de eso, enfrentaban dificultades, porque la iglesia estaba formada por seres humanos y algunos pues se aprovechaban para vivir de los otros sin trabajar. Pero así es la iglesia y necesitamos aprender a vivir en armonía y unidad a pesar de las dificultades. Leamos, por ejemplo, lo que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 11, versículos 17 al 22. Pero mi felicitación no se extiende, dice Pablo, a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar de la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde puedan comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? ¿Que los felicito? No, no puedo felicitarlos por esto. Mira lo que Pablo escribe a los hermanos de Corinto. O sea, esos hermanos de la iglesia primitiva también tenían problemas, también había gente difícil en la iglesia, gente que creaba problemas. A pesar de eso, eran una iglesia unida. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros hoy. No todos son como quisiéramos que sean, no todos son como Cristo quisiera que sean. Todos estamos en el camino de la perfección, pero a pesar de eso debemos aprender a vivir en espíritu de unidad. Que Dios nos bendiga.